damos gracias por la oportunidad de dar estas ofrendas. Lord, allow them to be used so more people can learn about your love. Permite que sea usada para que más gente conozca de tu amor. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Let's stand up for the reading of the scripture. Esta se encuentra en el libro de Job. This is in the book of Job. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Esta es la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Oremos, let's pray. Señor amado, oramos en el nombre de Jesús que tu palabra transforme nuestros corazones. Lord, we pray that may your word transform our lives. Oramos, Padre, que esto también nos traiga fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. And we pray that through this word may we feel strength in our head and in our heart. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Estamos en esto que le llamamos la temporada de Cuaresma. We are in this season that we call the season of Lent. Y es un tiempo que es hasta cierto punto doloroso a veces. This is a time that is a little bit difficult. Porque es cuando recordamos que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros. This is the time when we remember that Jesus came and He died on the cross for us. Que aunque es algo que es una bendición para nosotros, nos recuerda que nuestro Salvador tuvo que sufrir. Even though this is a blessing for us, we also remember that our Savior had to suffer for all of us. Pero este es un tiempo también como cristianos que nos lleva a reflexionar. This is also a good time for us to reflect. A veces tenemos que reflexionar en nuestra madurez y, Señor, hay alguna cosa en donde tenga que crecer. There are places where in this season that we can say, God, where do I need to grow? ¿Dónde tengo que crecer? Y una de las áreas que a veces nos cuesta trabajo crecer es cómo vemos el sufrimiento. One of the places where it's difficult for us to grow is how to see suffering. No creo que tengo que preguntarles en este lugar si ustedes han sufrido. I don't think I need to ask you if you have suffered before. Todos hemos sufrido. We all have suffered, ¿verdad? En diferentes formas, in different ways. ¿Nos gusta? Do we like it? Not at all. No para nada. Pero ¿cómo lo enfrentamos? But how do we face it? Eso hace del sufrimiento algo distinto. That helps us to see suffering different. How we face it. Y no hay persona mejor en la Biblia que nos pueda enseñar el sufrimiento mejor que Job. There is no better person in the Bible that can teach us about suffering than Job. Que por cierto, pronunciarlo en inglés es todo un lío. By the way, to pronounce it in English is just an adventure. Porque la palabra Job, en la forma en que dices trabajo en inglés, es igual. Because Job, the name, and job, the... Job, person, job, trabajo. Did you hear the difference? Okay, come American brother, teach us to the Hispanic community, enséñanos la pronunciación. El nombre en inglés, Job. 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 El trabajo, job. 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 Que se escribe igual. Job. Inglés es raro. Yes. Por eso no vamos a hablar eso en el cielo. That's why we're not going to speak that in heaven. So, but this is also teaching us a little bit about the book. Esto también nos enseña algo del libro. ¿Cómo saben la diferencia en inglés? How do they know in English? Si estás hablando de la persona o del trabajo. If you're talking about the person or the work. El contexto. Context will let you know. Es muy importante en este libro. This is very important in this book. En todos los libros de la Biblia tienes que leer el contexto, es decir, en el principio, el final, dónde está. We always need to read in context the Bible. Si tú sacas la Biblia de fuera de contexto y no lo explicas, podemos cometer muchos errores de interpretación.
If you take out of the Bible a scripture and you don't read the context, you do a lot of mistakes in interpretation, especialmente en este libro, especially in this book. Es muy importante leerlo en contexto. It's very important to read that in context. Este es un libro poético. This is a wisdom literature. Esos son los libros como Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. The books of Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon are in this section. Algo que también tenemos que ver de este libro es que mucha gente dice que fue una persona real, otros dicen que fue una parábola. You will listen that people will say, this is a real person and this is a parable. La situación es esta. En la cultura en la que este libro fue escrito, la gente podía entender, que podían aprender algo a través de una parábola o un poema. In that culture, it was okay to learn through a parable or a poem. Eso no sucede en nuestra cultura aquí. That doesn't happen in our culture here. Aquí nosotros decimos, si quiero aprender algo como real, me tienes que mostrar hechos. We rely on facts to believe in something. Entonces, lo que hay que entender, what we need to learn, es que en medio de que pudiera ser una parábola, is that even if it was a parable, Dios usaba las parábolas para enseñar un punto importante. God will use parables to teach something important. Jesús hablaba y enseñaba a través de parábolas. Jesus taught through parables. Díganme el nombre de alguno. Teach me one name. La semilla y la mostaza. Muy bien. El de la semilla y la mostaza. The mustard seed. ¿Cuál otra? El tesoro escondido. The hidden treasure. Por eso me gusta que usted venga, hermano. La voy a sacar de la del buen samaritano. The good Samaritan. Todos son parábolas. All are parables. No quitan la verdad que Dios enseña. That doesn't take away the truth of what God wants to teach. Entonces, si sea una parábola, si sea una historia real, no quita el punto importante que es lo que Dios quiere enseñar. Regardless if it's a true person or a parable, that doesn't take away the weight of what God wants to teach in this place. Entonces, a través de este libro, through this book, aprendemos de Job. We learn about Job. Y una de las cosas que les recomiendo es que si leen el libro, traten de leerlo todo. No, de principio a fin. I strongly recommend you when you read this book, don't just read one a little bit and then you need to read the whole book. Like, read it fast. Háganlo con lectura rápida. So you can understand the whole idea. De manera que puedan entender toda la idea. Ahora, Job tenía una vida muy hermosa al principio del libro. Job had a beautiful life at the beginning of the book. Hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Un hombre de Dios. He was a man of God. Todo le iba bien. Everything was great. Su familia. El hombre que podemos decir tenía el sueño americano. We can say that this guy had the American dream. Y de repente, and then suddenly, Dios está hablando con Satanás de God is talking to Satan about him. Y Dios le dice a Satanás, ¿te das cuenta que fiel es mi siervo Job? And God tells to Satan, you see how faithful is my servant Job. Pero Satanás le dice, ¿sabes por qué es fiel contigo? Porque él tiene todo. Si tú se lo quitaras, él no sería fiel. What Satan says is, he's faithful to you because he has everything. But if you take things from him, maybe he won't be that faithful. Entonces Dios permite que lo oprima. God allows to oppress him. Sin llegar a matarlo, without killing him. Y le dijo, vas a ver que él va a seguir siendo fiel. And he said, you're going to see that even though he was receiving this oppression, he'll still be faithful. Él será fiel. Y de la noche a la mañana, and in one day, este hombre teniendo todo, this man having everything, pierde todo. He loses everything. Sus hijos se mueren, pierde sus siervos, pierde su dinero, pierde su ganado. Pierde todo lo que lo identificaba como un hombre de valor. He loses absolutely everything. Children, servants, everything he possessed, it was gone. Everything that for him had a meaning as a strong man. Imagínate lo que eso fue. Just think about what was that. Piensa ahorita si tú perdieras todo lo que tú tienes. Just think if you have lost everything you have. Que te llamaran y te dijeran, ya no está tu familia, ya no tienes trabajo, ya no tienes casa, ya no tienes carro. No tienes nada. Just think if they would call you and say, you have lost your family, your job, your house, your car, everything. In less than an hour. En solo una hora. Es un impacto muy fuerte. It's a very, very hard impact for your life.
Esto es lo que pasó a Job. That's what happened to him. Entonces, una de las cosas que esto nos lleva a pensar, what this book is teaching us, es ¿por qué sufrimos? Why do we suffer? ¿Por qué sufrió él? Why did this man suffer? Hay un libro que no sé si está traducido en el español, pero es muy bueno en inglés, que se llama ¿Dónde está Dios cuando las cosas duelen? There is a very good book from Philip Yancey called Where is God when things hurt? I strongly recommend you to buy that book. Les recomiendo que lo compren. Y habla acerca de lo que es el sufrimiento, and talks about suffering. Y una de las cosas que dice en ese libro, one of the things that this book says, es que no siempre el sufrimiento es malo. Not always suffering is bad. El sufrimiento es una forma de ayudarte a protegerte. Suffering helps you to protect yourself. Como los enfermos de lepra. Those who have leprosy, ¿de qué se trata esa enfermedad? You know what leprosy is about? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Why does that happen? Why does the flesh gets like raw? Porque no siente nada. Ese es el problema más grande de la lepra, es que dejas de sentir. The main problem of the leprosy is you don't feel anything. Entonces, no estamos conscientes porque lo hacemos automáticamente. ¿Cuántas cosas protegemos nuestro cuerpo porque lo sentimos? We are not aware how many things we protect our body because we feel it. Pero piensa si no sintieras nada. Just think if you didn't feel anything. Simplemente pasar cerca de un mueble y te rascas y no lo sientes. Y luego se crece y se pudre. So, even if you are just bumping onto a furniture and you cut yourself and then you don't take care of that, that is when it gets really bad in our skin. Entonces, el hecho de sentir y sentir dolor es una forma en donde tu cuerpo te dice algo está pasando. The fact that you're feeling, it helps your body to say something is wrong. Cuando han ido al hospital, when you guys have gone to the hospital, los doctores, su primer meta no es quitarte el dolor. Se dan cuenta que ustedes les dicen, quítame el dolor y no lo hacen. When you go to the doctor, many times you want your pain to be the first thing the doctor focuses on, but that's not what we focus on. Él se enfoca en qué te duele y por qué. The main focus of the doctor is going to try to figure out why are you having pain and where. So then I can help you. Then I can take your pain away. If I take your pain immediately, I cannot know where are you being hurt. Si el doctor te quita el dolor inmediatamente, no te puede ayudar a saber en dónde estás teniendo un problema. So suffering has a purpose sometimes. El sufrimiento puede tener un propósito. But even there are times when we get scared and also hurt, not knowing why we have suffering. A veces lo que es difícil y lo que da miedo es no saber por qué tenemos sufrimiento. Cuando Job lo enfrentó, when Job confronted, no solamente fue todas las cosas que tenía, sino aún en su cuerpo. Él tuvo lo que vendría a ser sarampión o varicela, pero por un largo plazo. He had something like, even in his body, like the equivalent of chickenpox, but for a long time. Entonces imagínate lo que tener todo un problema en tu cuerpo y no tener nada. Think about what is losing everything and then having all this problem in your body. Y tuvo 3 amigos aquí. He had 3 friends. Por 7 días, dice la Biblia, que se sentaron sin decir nada. The scripture says that for 7 days, his friends sat with him and said nothing. ¿Y saben qué? Fue lo más sabio que hicieron. During those 7 days was the wisest thing they do. Said nothing. ¿Cuántas veces cuando estás pasando por dolor, lo que más te consuela es la presencia de un amigo y no las palabras? How many times when you're going through pain, it is more difficult if somebody is trying to tell you something. It's better when they're just sitting next to you, just confronting pain with you. Eso es lo que los amigos hicieron. This is what the friends did. El problema vino cuando después de 7 días los amigos dijeron, ok, algo está pasando aquí, Job, yo creo que tenemos que buscar una explicación. The problem came when the friends got anxious and they said, we need to find an explanation. Y aquí es en donde empezamos como cristianos a hacer cosas que se vuelven un problema. This is when we as Christians have a big trouble. Creemos que tenemos el doctorado en teología de confusión. We have like the PhD in confused theology. Tratamos de ver y de ponerle a Dios una razón de por qué a esta persona le está yendo mal. It's when we're trying to make a reason of why this person is suffering.
said that. But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty, if you are pure and upright, even now He will rouse Himself on your behalf and restore you to your prosperous state. It sounds wonderful, but it's out of context. Pero si tú vuelves a la mirada a Dios y si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Suena muy bonito, pero está totalmente fuera de contexto. This is the most dangerous thing that we can do quoting the scripture out of context. Esto es una cosa muy peligrosa que a veces podemos hacer cuando sacamos algo de la Biblia fuera del contexto. Pues bueno, podemos decir, eso nunca lo hacemos. Maybe we all here, we say, we never do that. Pero déjenme les doy un ejemplo. Let me give you an example. This is the most misquoted part of the Bible I have ever heard. Esta es la parte que he escuchado de la Biblia más mal usada. No te va a dar Dios nada más de lo que puedes cargar. God will not give you something beyond what you can bear. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? How many have you heard that? ¿Estás tú sufriendo? You're suffering, y te dicen eso. And they tell you that. No les estoy preguntando si lo han dicho, les he preguntado si lo han escuchado. I'm not saying you said that, I said if you have listened. Y si te lo han dicho a ti, and if they have heard that to you, dime la verdad, no creo que te haya consolado. To be very honest, this won't come for you. Esto está totalmente fuera de contexto. This is out of context. No está hablando de sufrimiento aquí. This is not talking about suffering. Escúchenme bien, listen to me. No quiero escuchar que ninguno de ustedes usó esto para decírselo a una persona que está pasando por sufrimiento. I don't want to know that any of you are quoting this scripture in a person who's going through suffering. Allá en el otro servicio les dije, si me pesco a alguien haciendo eso, les meto un chanclazo. I told in the other service, if I catch any of you listening and saying this scripture to a person who's going through suffering, I will send you a chanclazo. Y tengo muy buen tine, and I can target very good. No es el propósito. This is not the purpose of that scripture. Déjame te digo el propósito. Let me tell you the purpose. No os ha sobrevenido ninguna ¿qué? Es relacionado a tentación. Tentación que no sea humana. Todo lo que somos tentados, Dios lo podemos sacar adelante, es lo que nos dice. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir. No os dejará ser ¿qué? Tentados. No es sufrimiento, es tentación. No hay excusa, no hay excusa. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. In English, no temptation. You see, it's talking about temptation. It's not talking about suffering. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted. Not suffering. It's about tempted. Tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Es un hermoso texto. This is a beautiful, beautiful part of the Bible. Cuando tú tienes tentación, when you are tempted, tú ten la seguridad que Dios te va a dar la manera de poder tener victoria contra la tentación. What He's telling us is that if you are tempted of any way, be sure that God is going to give you everything you need to be able to be free from that temptation in victory. That's what He's talking about. De eso está hablando. It's not talking about suffering. No está hablando acerca del sufrimiento. ¿Me explico? If no, chanclazo. Si no les mando el chanclazo, hacia donde estén. I'm going to send you the chanclazo. Anyway. Okay. So, entonces, ¿por qué sufrimos? So, why do we suffer? Déjenme decirles varias cosas que son a veces difíciles de entender y de aceptar. There are certain things that are going to be difficult to understand and even to accept. Primeramente, lo que no es. Let me explain what not suffering is. No siempre es consecuencia de pecado. We do not always suffer because of sin. Entonces, no andemos haciéndola de jueces con la gente y diciéndole, tú estás sufriendo porque Dios te quiere limpiar de un pecado. We cannot tell to people, you are suffering because God is cleaning you from my sin. A veces sí. Sometimes yes, pero no siempre. Not always. No siempre es un castigo. Not always is a punishment. Entonces, si tú estás
estás sufriendo, no empiezas a pensar, algo está mal. If you are suffering, don't keep thinking, okay, God, so what did I do wrong? No sabemos, we don't know. También, a veces, y esto es lo más difícil, hermanos, a veces no hay explicación. You know, this is probably the hardest thing that we need to learn today. We do not always have an explanation. Una de mis mejores maestras de consejería en el seminario, one of the best teachers I had in seminario. Ella tenía un doctorado en consejería pastoral. She had a PhD in counseling. Ella nos dijo, hay cosas que estamos sufriendo ahorita que le quiero preguntar a Dios cuando llegue al cielo. Y a lo mejor cuando llegue al cielo ya no me van a importar. One time she told us something very strong. She says, you know, there are times when I'm suffering that I want to tell God, when I get to heaven, I'll ask you about it. But perhaps when I get to heaven, I won't care. Esa es la realidad. That's the reality. Otra cosa muy importante, el sufrimiento no es un fundamento para no creer en Dios. To suffer is not a foundation to believe that God is not real. Mucha gente dice, si hay sufrimiento, eso quiere decir que no hay un Dios. Many people say, if there is existence of suffering, therefore that means there is no God. Eso no es cierto. That is not true. Son dos cosas muy diferentes. It's two very different things. El poder de Dios y la capacidad de Dios es mayor que cualquier sufrimiento que vivimos. Y sí nos da la victoria en el sufrimiento, pero Él no está aquí solo para responder a nuestros sufrimientos. God's work is not just to respond to our sufferings. Pero nosotros creemos que por ser una persona que está en comunión con Dios, no existe el sufrimiento. Es parte de la vida de nosotros como humanos. Suffering is part of our lives as human beings. Entonces, ¿cómo lo podemos enfrentar? How do we confront it? Tenemos que cambiar la pregunta. We need to change the question. No preguntar ¿por qué?, sino ¿qué puedo hacer en el sufrimiento? Instead of asking why, let's ask what can I do in suffering? Ahora, en el momento de sufrimiento, hermanos, no podemos pensar mucho. In the moment when we're suffering, we cannot think a lot. Es más acerca de cómo nos preparamos a una situación de sufrimiento. It's more about how do we prepare ourselves to that time of suffering. Y esto es lo que debemos pensar. This is what we need to think. I love this. Me encanta esta sección. A veces es más importante darle a Dios nuestra confianza que nuestro entendimiento. Sometimes it's more important to give our trust to God than to give Him our understanding. Lo que esto significa, what this means, es que va a haber momentos en que le tenemos que decir a Dios, Dios, honestamente no te entiendo, pero voy a confiar en ti. There will be times when we need to say to God, God, to be very honest, I don't get it, but I'm going to trust in you. Hermanos, no les estoy diciendo esto solamente de palabras, I'm telling you this just by words. Muchas veces yo no entendí por qué mi hermana tuvo que ser diabética, por qué tuvo que tener ataques de epilepsia, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que llevar una vida tan difícil. There are many times when I do not understand why my sister needed to suffer by the fact of being diabetic, having seizures, and having a very difficult life. No sé por qué tuvo que nacer con un problema mental. I don't know why she needed to be born with a mental illness. No sé por qué tuvo que morir a la edad de 32 años. I don't know why she needed to die at 32. Pero el punto no es que tenga que saber. The point is I don't need to know. El punto es que yo tengo que saber que en eso tengo que confiar que Dios hizo lo mejor para la vida de mi hermana. What I need to trust is that God did the best for the life of my sister. Y en medio de todo, las últimas palabras de mi hermana fue, quiero hacer la voluntad de Dios. In the midst of everything, the very last words that my sister said was, I want to do God's will. Ahí vi la voluntad de Dios. And that's what I see God's will. Hermanos, entonces hay que aprender no en cuanto a que cómo resolverlo, sino en aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. It's about trusting in God. Ahora, hermanos, les podría yo dar un taller de cómo confiar en Dios, pero la realidad, la única forma en donde puedes aprender a confiar en Dios es que convivas con Él. I can tell you a big explanation of how to learn to trust in God, but the fact is this. The only way you will be able to trust God is when you have time with Him. Nada más. Tienes que aprender de leer la Biblia, orar con Él, pasar tiempo con Él. Mientras tú no convivas con Dios,
no puedes confiar en Él. If you do not spend time with God, you are not going to learn to trust. ¿Dónde nos ataca más Satanás? Where does Satan attack us the most? ¿Por qué siempre que voy a sentarme a hacer mi devocional algo pasa? Why every time that I'm going to sit down and have a devotional, something happens? Porque siempre que voy a decirle al Señor, Señor, ahora voy a tomar un paso de madurez, una crisis extraña sucede. Why every time that I'm saying, God, I'm going to take a step of maturity in my faith, something really weird happens? Porque Satanás quiere interrumpir que no confíes. The way Satan tries to attack us is so we don't grow in trusting God. Pero es en ese lugar, it's just in this place, donde nosotros vamos a poder manejar el sufrimiento. It's just there where we can handle suffering. Job nos enseña 3 cosas claves. Job teaches us 3 key things. Alabanza, lamento y esperanza están conectados. There is a connection between worship, lament, and hope. El versículo que leímos hoy, the Bible verse that we read today, nos habla de Job alabando a Dios. He's talking to us about how Job is praising God. Mira lo que hizo antes. Look what he did before. Entonces Job se levantó después de que le dieron todas las malas noticias. Y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de ¿qué? Adoración. At this, Job got up, this is after he received all this very bad news, and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in what? In worship, en alabanza. That is the key, esa es la clave. What happened to Job, lo que le pasó a Job, is that in that moment he didn't focus on his suffering or on the needs that he had. En ese momento Job no se enfocó en su sufrimiento, en sus necesidades. He focused on the power of the God that he had. Él se enfocó en el poder de Dios que él tenía. Él se enfocó en saber, ok, todos estos problemas son difíciles, pero tengo un Dios todopoderoso. What Job did is said, I am having all these difficulties, but I know I have an almighty God. Cuando decimos que alabamos al Señor, hablamos del poder y de la grandeza de Dios. When we talk about worship, we're talking about the power of our God. Hermanos, tenemos que educar nuestras almas a poder reconocer el poder de Dios. We need to educate our souls to recognize the power of God. Para que cuando venga el sufrimiento, so when suffering comes, tú le puedas decir al sufrimiento, ¿quién es el Dios que tú tienes? So when you confront suffering, you can come and tell to that suffering, who is the God that you have? Y de esa manera proteges tu vida. And the truth that you protect your life. No se acaba el sufrimiento. The suffering doesn't end. Pero tú proteges tu vida. But you protect your life through that. Y eso lo hizo. That's what Job did. Pero lo hizo también de esta forma. He also did it through this form. Y es through lament. Es a través del lamento. Lamento es cuando tú eres altamente honesto a Dios con lo bueno y lo malo. To lament is when you're totally honest to God, with the good and the bad. Cuando le dices al Señor, Señor, hoy estoy enojada aún contigo porque no entiendo esto. It's when you come to God and you say, God, I'm angry even at you, God, because I don't get it. Eso es un lamento. That's a lament. Lamentar durante el sufrimiento no es un pecado. To lament is not a sin. Es incluso una forma de adoración. It's a way to worship. Why? ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios. Because you are talking to God. Lo peor que te puede pasar es dejar de hablar a Dios en el momento de sufrimiento. The worst that can happen is that while we're suffering, we stop talking to God. Y en un lamento, and when you are in lament, es un diálogo. It's a conversation. Y cuando hay un diálogo, Dios responde. And when there is a conversation, God answers. Y de alguna forma, Dios va a responder. No tal vez como tú quieres, pero Dios va a responder con la mejor respuesta. Maybe God will answer to you not as you are looking, but God will answer with the best answer for you in that moment. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Next week we're going to see how God answers. Pero aquí hay esta sección. This is this other section. Hermanos, en el sufrimiento habla a Dios, no de Dios. ¿Entiendes la diferencia?
No. Ahí es donde tú dices, Señor, ahora no entiendo nada, no voy a estar tratando de aquí buscar por dónde, aquí es directo, Señor, ¿qué hago? The times of suffering is not when you're trying to figure it out. With theology, omnipresent, omniscient. No. God, what is this about? What am I going to do with this? Y esto fue el ejemplo que hizo nuestro Job. This is the example that Job did. Y nos dice la palabra de Dios que él estaba en un momento de desesperación, in one of those moments of desperation, en uno de esos lamentos donde está tratando de responderle a sus amigos, in one of those moments when he was answering to his friends, él grita esto, he shouts this. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. And he answered to one of his friends, as for me, I know that my Redeemer lives, and at the last he will take his stand on the earth. Él pudo reconocer en medio de altas y bajas, y a veces tuvo más bajas, él podía reconocer en medio de eso que su Redentor vivía. In the midst of all of that, in the midst of all the suffering he was having, he was able to recognize that his Redeemer lived. Me hace pensar en esto. It makes me think in this. Cuando mis hijos eran pequeños, when my children were young, lo primero que les quería enseñar para seguridad, the first thing that I wanted them to learn for safety, es que aprendan mi nombre. Is that they learn my name. Les decía, Pedro, dime cómo me llamo. And I tell Pedro, tell me what's my name. Me decía, mamá. Y yo like, no, sí, yo soy mamá. Pero dime mi nombre, tell my name. Soy Guadalupe Teresa Villalpando Stuart. I am Guadalupe Teresa Villalpando Stuart. ¿Cómo se llama tu papá? What's the name of your dad? Abel Stuart. ¿Ok? Reconoce mi nombre. Porque si un día te pierdes, puedas gritar mi nombre y la gente te lleve a mí y yo te encuentre. I told them to say, whenever you get lost, you remember my name so people can take you back to me and I can find you again. Este es un momento en sufrimiento que debemos recordar el nombre de nuestro Dios. While we suffer, we need to remember the name of our God. Hermanos, cuando tú estés pasando el momento más negro en tu vida, when you're going through the darkest moment of your life, en lugar de ver ese sufrimiento, instead of looking to that suffering, grítale ese sufrimiento, el nombre de tu Dios. Shout to that suffering, the name of your God. Y el nombre de tu Dios es el Redentor. And the name of your God is the Redeemer. Y el Señor te va a sacar adelante de esa situación. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero el Señor estará contigo del principio al final. We don't know how He's going to redeem you. We don't know how this will end, but we are sure that He will be with you from the beginning to the end. Porque Él lo ha prometido. Because He has promised that. Porque Él entiende sufrir. Because He understands suffering. Porque Él murió en la cruz para darte libertad. Because He died on the cross to free you. Y para entenderte and to understand you. Entonces cuando vengas a esta comunión, when you come to this communion, ven y dile al Señor, aquí están mis sufrimientos. And just tell the Lord, here are my sufferings. Los que tengo y los que tendré. The sufferings that I'm going through, and those that you will know that I have. Y todos ellos, in all of them, help me to remember your name. Ayúdame a recordar tu nombre.